Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast de Zenia Therapy, en el que hablamos de diversos temas de psicología. Invitamos a psicólogas expertas y si quieres recibir todas las entrevistas que vamos haciendo, que son súper interesantes, la niña buena, ansiedad de las relaciones y hoy cómo nuestra autoestima está expuesta a diversos estímulos que la debilitan y cómo protegernos, pues puedes suscribirte aquí un poquito más abajo. Hoy tenemos como invitada a Ruth Mares, que es experta en autoestima, autoconfianza. Bienvenida, Ruth. Hola, gracias Raquel. Y vamos a hablar de este temón porque actualmente nuestra autoestima está expuesta a un montón de estímulos que la pueden debilitar y creo que es muy, pero que muy interesante el que hagamos todos, pues, cómo estamos expuestos a esos estímulos, tomar conciencia y además aprender a protegernos. Así que lo primero que te quiero preguntar es, ¿cuáles son esos estímulos a los que está expuesta nuestra autoestima? Mm, La verdad es que hay muchísimos estímulos porque ahora mismo vivimos como en un tipo de sociedad que está como más expuesta que nunca. Estamos muy conectados y uno de los principales como estímulos que nos influyen pues tiene que ver con el internet, ¿no? Con todo lo que son las redes sociales. Luego al final promueve mucho como una cultura de estar siempre haciendo cosas, ¿no? De una productividad a un nivel muy extremo, que al final también es muy dañino, una idealización en todos los sentidos de vidas perfectas, de cuerpos, de éxitos, de búsqueda constante de una felicidad, ¿no? Que no llegamos como nunca a encontrar. Necesidad de validaciones también externas, tipo dame me gusta, ¿no? A la foto, sígueme, contra más gente tenga mi perfil es como más valgo, todo este tipo como de significados que le damos. Y además esto también nos hace estar tan conectados que tenemos como una sobreinformación a nivel general que no sabemos por dónde cogerla y a veces toda esa sobreinformación tampoco es verídica, ¿no? Entonces al final podríamos resumir que los principales estímulos, ¿no? que nos está afectando es que antes teníamos como un círculo pequeñito donde yo me comparaba o preguntaba en casa a mi gente más cercana de confianza y de repente me estoy comparando o estoy tratando de recibir como toda esa información de miles o millones de personas que no conozco y que tampoco sabemos si tienen como esa información real y verídica que puede ser como objetiva y contrastable. Totalmente. Además, se me han venido como las estadísticas de que cada vez más parte de la población está en Internet y concretamente en las redes sociales y vemos como esas vidas perfectas, tanto en relaciones, la pareja perfecta, en el trabajo perfecto, luego la vida social perfecta, los hobbies perfectos, los viajes perfectos. Entonces estamos tan expuestos, tan sobreexpuestos como a esas vidas perfectas, pero ¿tú crees que esto influye en que las personas como consumidoras distorsionemos la realidad en la que vivimos? Es decir, que al final, inevitablemente, aunque sepamos que las personas pues exponen en Instagram lo bueno de sus vidas, mm, a nivel inconsciente parece que de verdad la vida de las personas, ¿no? Es como perfecta y la mía no tanto. Sí, totalmente. Es que distorsionamos porque lo que estamos poniendo o lo que estamos viendo en Internet es un escaparate. Y obviamente en el escaparate vamos a poner lo más bonito, la mejor foto en la que nos sentimos más guapas, donde salgo mejor con mi pareja, donde parece que todo es perfecto, idílico, donde no tengo ningún tipo de problema. Y eso es una fachada, porque al final esas personas también tienen como sus propios problemas, ¿no? Incluso hay a veces que es una vía de escape de mi propia realidad y lo utilizo para eso. Entonces es como hay que coger con pinzas un poco lo que estamos viendo porque nos hace llegar, como dices, a distorsionar totalmente la realidad. Somos al final como más
autocríticos, porque lo que yo estoy viendo es como, uy, yo no lo tengo. Yo no me hago esas fotos con mi pareja. Yo no me lo paso tan bien o disfruto tanto en mi trabajo. Yo no estoy viajando tanto. Al final mis tardes, ¿no? A lo mejor las estoy dedicando a mi familia, a mis hijos, a mis obligaciones. Y ahí pues pueden surgir muchos pensamientos del estilo de o no soy suficiente, o debería de hacer, o no hago tanto, llego tarde, no puedo, no soy capaz. Me planteo, ¿no? Un poco, pero ¿qué vida estoy teniendo? Entonces mi vida no me gusta. Si no tengo eso que la pantalla me está diciendo qué es lo que tengo que tener, porque es lo que está de moda o lo que debería, ¿no? Y realmente no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, ahí tenemos que tener ese punto como crítico y objetivo y poner cierta distancia, ¿no? Porque al final vemos una película y sabemos que estamos viendo una película. No estamos esperando que esa película sea la realidad, ¿sabes? Es decir, yo hago esta diferencia que estoy viviendo una ficción. Ujú. Tendríamos que ponernos un poco como el mismo chip cuando estamos viendo redes sociales, ¿no? En este caso, porque si no, realmente puede ser luego como una realidad muy dura, porque muchas veces es ficción lo que vemos, no es tanto esa realidad. Sí, es ficción o una pequeña parte de un todo, ¿no? Entonces, Sí, ser conscientes de que es esa pequeña parte de un todo o que no es real o no creernos todo lo que vemos también. claro, porque es verdad que hay gente que en todas las áreas de su vida, oye, pues está equilibrada y le va bastante bien. Y se siente coherente con su vida y eso también está muy bien. Y lo quiere exponer o lo expone para ella misma o para su pareja o el motivo, ¿no? Que sea. Pero al final tenemos que buscar dentro de lo que yo estoy viviendo en mi día a día, ¿dónde está ese equilibrio? Porque al final es verdad que todo va a tener como sus, digamos, sus consecuencias, ¿no? Es decir, todo tiene su doble cara de la moneda, su parte buena y su parte mala. Y a lo mejor yo no tengo exactamente la vida que estoy viendo de otras personas, pero también habrán cosas buenas y habrán cosas no tan buenas en tu vida, que eso es lo que tiene que generarte esa satisfacción y ese bienestar contigo misma. Ujú. Sí, hace poco vi a una influencer decir qué aburrida es mi vida porque veo en redes sociales la vida de los demás Mm. y parece que mi vida yo creo que es súper aburrida. Entonces, creo que puede pasar eso, ¿no? También como desde el punto de vista del consumidor, que estás tanto en redes sociales que o te parece tu vida súper aburrida o incluso que dejas de vivir tu vida para estar pendiente de la vida de los demás. Sí. Pero también yo creo que al final ahí, cuando estamos tan pendientes de la vida de los demás, hay algo que no queremos ver de la nuestra. Hay algo que no nos gusta, a lo mejor no sabemos muy bien cómo lograr ese cambio, no sabemos muy bien hacia dónde ir, aunque tengo claro lo que quiero cambiar, pero no sé cómo cambiar. Por Ujú. lo tanto, me genera también mucha frustración o me genera miedo, tristeza, rabia, culpabilidad por no estar como avanzando y prefiero como un poco camuflarme en pues la vida de los demás. Eso es como un bálsamo, ¿no? Pero es como un poco un autoengaño, porque luego mi vida, mi realidad sigue estando ahí y vuelvo otra vez a encontrarme con mi realidad que está en casa. Sí, sí, sí. Y luego, por otro lado, hay una sobreexposición a esta, sobre todo para las mujeres, a la imagen perfecta, a la Mm. estética, cuerpos perfectos, que ahora también estoy viendo mucho esta tendencia de la delgadez extrema que está volviendo y, y que, bueno, pues era algo que estábamos cambiando afortunadamente, pero como que hay una tendencia también a volver a esa delgadez. ¿Cómo influye todo esto en la belleza, en el éxito, en las mujeres concretamente? Porque creo que somos las que más estamos expuestas a todo este tipo de información. Sí, 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 porque nos permite una comparación constante. 24 horas tú puedes abrir, ¿no? Desbloqueas el móvil y tienes ese escaparate para compararte constantemente.
Y luego además, ojito, ¿no? Porque ahora también tenemos el peligro de la IA, es decir, qué es real, ¿no? Y qué es creado con IA. Entonces es como, vale, mayor peligro. Nos creamos unos estándares de belleza o de éxito a nivel profesional, a nivel personal, pero tan extremos que a veces son inalcanzables Ujú, en ciertos aspectos. No, no podemos llegar a esos niveles. Y luego al final, la misma sociedad, ¿no? Es la que va creando como esos estándares, porque ¿qué es normal? Y lo digo entre comillas, ¿no? Porque como la normalidad en sí es como todo sería válido, no es como, o lo perfecto, ¿no? Como que realmente no existe en sí. Es verdad que también sucede en hombres, pero esto nos afecta mucho más a las mujeres porque parece que sigue habiendo como un predominio, ¿no? A nivel de sociedad de la mujer. Tiene que estar como siempre lista, preparada, ¿no? Maquillada, guapa, para su pareja, para la sociedad, ¿no? En general. Y el hombre como, bueno, con lo que se ponga, ¿no? A veces es como, pues también está bien. Ahí es como pues más presión, incluso para nosotras. Y como decías antes, nos puede hacer mucho como distorsionar, porque vuelvo a querer idealizar algo que a lo mejor pues no está en mis manos. ¿Por qué digo que no está en mis manos? Porque si de repente veo a una mujer o a un hombre de 1,80 m con X cuerpo y yo mido 1,50 m, por mucho que haga estiramientos o lo que quieras, ¿no? Es decir, yo no voy a llegar a 1,80 m. Y ujú, si yo me empeño en que mi ideal es 1,80 m, no lo voy a lograr. sí. Entonces, lo único que al final consigo es hacerme daño a mí misma. Eso sí, ¿no? Es como estamos midiéndonos por estándares que no son mínimos, son muy exigentes, que muchas veces podríamos incluso decir que no son humanos, ¿no? Que no son reales, que no son alcanzables, porque son muy extremos, vuelvo a decir, ¿no? No son puntos como intermedios, donde pensamos que eso es la perfección. Eso es lo que queremos conseguir y al final es porque mi valor, mi valía, quién soy, es lo que muestro, ¿no? Lo que hago, lo Ujú, que soy capaz de conseguir. Como ujú, el tema del éxito, ¿no? A nivel profesional, sí. es si consigo X cosas en concreto. Sí, porque pasa con la belleza, pero también pasa con la productividad, pasa con el querer ser el mejor en el trabajo, Sí, a nivel físico, como padre o como madre. O sea, estamos como con unos estándares tan elevados que es todo. Y nos complicado. vamos, sí, y nos vamos mucho al mundo de el todo o nada. Es o tengo esto o no lo tengo. Y vale, como blanco y negro y el color gris, la gama de grises, porque hay muchos grises. ¿Por qué no lo estamos viendo, no? Porque eso lo veo yo mucho en mis pacientes y eso hace mucho daño, porque al final es o un extremo o el otro. Y es un poco una partida de ping-pong. Es muy difícil conseguir eso, porque lo habitual es más ese tono, ¿no? Esos tonos grises y al final lo que tú consigas, bueno, está bien también eso. ¿Por qué le quitamos valor a lo que ya tienes, a lo que eres? Ujú. ¿No? ¿Por qué crees que pasa esto? Que se van a los extremos las personas de o negro o blanco, o todo o nada, o soy la mejor profesional en esto o paso. Sí. ¿Por qué crees que pasa? Porque eh, nos movemos mucho en que yo soy lo que hago, yo soy lo que digo, yo soy lo que demuestro, en vez de tú eres lo que eres, ¿no? Y al final, entonces, tengo que hacer, tengo que hacer. Como muchas veces puede ser que no llegue a ese extremo, pues me voy al otro, de bueno, pues mejor no hago nada, porque si no alcanzo el 10, ¿para qué me voy a esforzar si me voy a quedar en un 6? Porque un 6 para mí a lo mejor, dentro de mi propia distorsión, es ridículo. No está bien, ni un 6 ni un 7 ni un 8. Yo tengo que conseguir el 10.
Si no voy a por el 10 no voy a conseguir el 10, ¿no? Es como, si no hago, si no produzco, no valgo, no sirvo. Porque el éxito, en todos los sentidos, al final es como un valor personal. Ujú. Y eso genera, bueno, mucho autosabotaje, mucha autoculpa y aumentamos de nuevo, nos metemos como en una rueda de hámster de esa serie de distorsiones cognitivas de la realidad, distorsiones con nosotros mismos, porque también es interesante que esto que estamos hablando, a veces somos capaces de distinguirlo en otras personas, ¿no? Y yo te diría, no, pero Raquel, si está bien, si como lo haces, a mí me parece que está perfecto, es suficiente, vas en buen camino. Y a lo mejor yo estaría en una misma situación que tú y para mí no es suficiente, es como me automachaco. Sí, está esa diferencia, ¿no? De eh, mm, por qué crees que para algunas personas pues pueden ver, estar expuestas a estos estímulos y ver pues estos cuerpos o estas vidas, este éxito profesional de otras personas y a lo mejor pues estar satisfechas en su vida, Mm. pero otras se debilitan, se vienen abajo, empiezan con ese run run, con esas comparaciones. ¿Qué diferencia crees que hay? Pueden ser por diferencias de, bueno, a nivel educación, en casa o en el cole, ¿no? A nivel también de las experiencias vitales que han tenido, pues en infancia, adolescencia, al final, una serie como de valores, ¿no? De creencias que se van arraigando en nuestros sistemas cerebrales y emocionales, donde me veo también juzgada, ¿no? O me han juzgado, me han criticado, me han señalado. O a lo mejor no me han hecho nada de esto, me han dejado de lado por no conseguir. O me han hecho mucho hincapié en lo que no estaba consiguiendo, en vez de reforzarme lo que sí que estaba logrando. Y al final es un poco ahí también donde se va elaborando esa baja autoestima, donde no confío tanto en mí, pienso que incluso soy de una categoría inferior que los demás, donde yo no soy tan suficiente, yo no soy tan válida, entonces tengo que esforzarme mucho más en conseguir las cosas, en Ujú. vez de validarme tal y como soy. En contrario, ¿no? Si al final, si yo te refuerzo también lo positivo, te hago ver las cosas que nos hemos equivocado, pero para mejorar, aprender, cambiar, te permito el error, lo normalizo, que no pasa nada porque nos vamos a seguir equivocando, al final la autoestima se va fortaleciendo y vamos creciendo con cierta seguridad. Y eso hace también mucha diferencia de luego en nuestra vida adulta o en la adolescencia, que es una época muy complicada, el cómo nos relacionamos con nosotros mismos, con la sociedad, el cuánto nos creemos lo que vemos en las pantallas y todo esto que estamos hablando. Buenísimo, sí, toda esta historia, ¿no? De vida y de aprendizaje que influye en el momento actual. Luego también veo como que también las redes sociales están diseñadas para ser adictivas. Sí. Entonces, claro, es como un cóctel molotov el tener esa historia de vida que a lo mejor ha debilitado tu autoestima, con que además las redes sociales están hechas para ser adictivas y para estar ahí. Entonces, ¿cómo crees que podemos protegernos? ¿Cómo podemos protegernos primero pues a lo mejor no estar tanto en redes sociales o algún recurso que tengas para no estar tan expuestos? Pues primero es ser consciente. Yo siempre lo digo, si no te das cuenta de lo que hay o si no eres consciente, no eres conocedor, no lo podemos cambiar. Entonces, bueno, hoy en día es verdad que los móviles nos dicen, ¿no? Llevas 5 horas conectadas, ¿no? O 6 o 3, ¿no? Entonces, ahí puedes ver cuánto, la frecuencia y en qué te estás conectando. Entonces, primero que te des cuenta de la cantidad de tiempo que estás dedicando al día a algo que, cuestiónate, ¿te está nutriendo, te está aportando o no? Ujú, ¿Sabes? Porque a lo mejor estás interesada en un tema en concreto y puedes ver un vídeo perfecto o dos o tres, pero no hace falta ver 24 sobre el mismo tema, ¿sabes? Porque ahí ya es como esa sobreinformación. Luego a lo mejor también podemos poner ciertos límites,
de utilizar el móvil en ciertos momentos concretos, ¿no? O ponernos como, hay a veces que hay como bloqueos, ¿no? Cuando llevo 3 horas, pues ya no puedo utilizar o cierto tiempo para que no sea como una adicción en sí. Y aprovechar cosas que hacemos en nuestro día a día, ¿no? Pues estoy haciendo la comida, estoy viendo la tele, estoy con mi pareja, estoy hablando, momentos de comida, cena, móvil fuera. Móvil fuera, pero no fuera de la mesa, sino incluso si lo necesito lejos de mí o si son horas de trabajo que estoy teletrabajando. Y muchas veces es la tendencia de miro el móvil porque lo tengo al lado, pero si no lo tuviera no lo necesito. Sácalo de la habitación, háztelo Justo. fácil. Es que esto que comentas creo que también es súper interesante porque retroalimenta la falta de autoestima porque estás dejando de vivir momentos de tu vida por estar con el móvil mientras estás viviendo un momento que a lo mejor estás en vacaciones, que podrías Claro, estar, ¿no? Como, no sé, nutriendo sí, un poco tu relación contigo mismo o con los demás. Y en cambio es como, no, miro el móvil. Y entonces no estoy viviendo mi momento, pero estoy consumiendo este contenido que tampoco me hace del todo bien. sí. Y estoy criticando eso. Yo estoy en vacaciones, estoy criticando o estoy viendo, mira qué vacaciones, qué guay tal, pero me estoy perdiendo mis propias vacaciones. Entonces no me está haciendo conectar conmigo y al final eso aumenta la inseguridad, la insatisfacción, la autocrítica, el no, todo mal, ¿no? Al final vamos a ese resumen de no me gusta mi vida, no estoy bien o mi vida es aburrida, ¿no? Y no es que sea aburrida, es que a lo mejor no es tan importante estar tan conectada al móvil, sino la calidad humana de estar aquí, presente, ¿no? En el aquí y en el ahora, lo que te estás perdiendo. Claro, aquí me viene la pregunta de qué es lo realmente importante. Mm, sí, ahí van a depender mucho de los valores de cada persona, porque hay personas que lo importante es la familia, los hijos, la pareja, o lo importante es la naturaleza, los animales. Sea lo que sea, está bien. Al final los valores todos son válidos y lo importante es que te llene, que sientas satisfacción con lo que estás haciendo, que estás disfrutándolo. Ahí no hay como una respuesta correcta, ¿no? No hay una única respuesta correcta. Vale, entonces en cuanto al uso de redes sociales, poner ese control de no consumirlas tanto, móvil fuera, en ciertas situaciones, ciertos momentos, y ponernos como esos límites. Sí. Y luego a nivel autoestima, porque igualmente vas a seguir consumiendo las redes, entonces a nivel cómo me relaciono con las redes, ¿qué recurso nos puedes dar? Vale. Bueno, aquí tenemos que sacar como nuestro autocrítico, ¿no? Tenemos que no quedarnos, no ser esponjas y quedarnos con lo que vemos, ¿vale? Entonces, yo recomendaría hacer como un filtro, pero un filtro consciente incluso que si te pones a hacer scroll y lo haces por divertirte, ¿no? Que lo hagas desde ese punto oye, pues es como una diversión más, ¿no? Pero que no me quede ahí como luego con un mensaje negativo o una comparativa, ¿vale? Es un poco como filtrar, ¿vale? Pues como decíamos antes, si yo estoy viendo una película, sé que estoy viendo una película, no Mm. voy a hacer como esa comparación. Y al final ahí también permites qué es lo que dejo entrar y lo que no. Cuando también filtramos, es interesante darnos cuenta qué tipo de contenido me remueve algo por dentro. Entonces, si yo me voy dando cuenta que hay cierto contenido, ciertas influencers o ciertos vídeos que me generan daño, malestar o me hacen sentir triste, mal y después me quedo un poco plof, pues a lo mejor vamos a evitarlos. Vamos a hacérnoslo también fácil en ese, porque no necesitamos realmente ver ningún tipo de este contenido, no es necesario. Hace muchos años no lo teníamos y vivíamos bien, Mm. ahora tampoco, ¿no? Tenemos por qué necesitarlo. Vale, no obstante, si cayéramos evidentemente en esa comparativa, porque a veces es inevitable, pues preguntarnos un poco si, oye, ¿esto es real?
¿no? Lo que yo estoy viendo, no quedarme con ya el mensaje, esto es así, ¿no? Que a veces es como ese todo o nada, esto es así y punto, no. ¿De verdad es real lo que yo estoy viendo? Ujú, Eh, vale, me estoy comparando conmigo, vale, pero ¿qué tengo yo a lo mejor de positivo en mi vida? ¿Qué tengo yo de bueno? ¿O en qué punto estoy? ¿A dónde quiero ir? ¿Qué pasos puedo conseguir? ¿Y de dónde vengo? ¿Vale? Es decir, hacerte una serie como de preguntas también para entender si yo lo que estoy viendo es como una minúscula parte de la vida de quien sea o estoy viendo el todo, ujú. ¿vale? Porque a veces nos quedamos como que lo que estamos viendo es el todo de las cosas. Y tú decías, ¿no? Es una minúscula parte de lo que puede haber. Y luego es verdad que luego hay una serie de aspectos como más personales, pues de tu propio diálogo interno, de cómo sueles pensar, de cómo sueles hablar contigo misma, que también puede influir en que sea más positivo o más negativo, ¿no? Entonces ahí sí que es verdad que se tendría que ver mucho más, pues en, por ejemplo, en terapia, ¿no? Y trabajar y ver qué cosas se podrían cambiar porque es más complicado de tener el autocontrol desde casa. Claro, hay una parte que es más interna de trabajo profundo con uno mismo, entiendo. Sí, 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 sí. Y el conocerte, ¿no? El conocerte a ti mismo, el cómo te tratas, el cómo te hablas al espejo, el cómo estás pensando, el cómo está repercutiendo en tu conducta, ¿no? Al final, lo que estamos pensando directamente te hace sentir de una manera concreta e interfiere 100% en cómo actúas contigo, con los demás, con tu entorno, en el trabajo, en las relaciones familiares, de pareja. Somos un poco como un sistema, ¿no? Y hay que ver también dónde a lo mejor tenemos esas heridas que nos están haciendo como sangrar un poco por dentro y hacerlo pasar mal. Sí, y creo que es muy interesante lo que decías antes también de la inteligencia artificial, de que es que actualmente también hay muchos perfiles que ya son directamente inteligencia artificial y las personas les siguen como si fueran personas reales y tienen fans y tienen, es alucinante, ¿no? Como esta corriente de admirar ya no a una persona, a un personaje de inteligencia artificial. Sí, 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 y además a veces es difícil, ¿no? De poner esa línea de esto es real o no lo es, ¿no? Es como, porque parece tan real, ¿no? Llega a ese punto, pero bueno, claro, si a veces no queremos enfrentarnos porque da miedo, pero es que para también sanar, para poder curar cosas, para poder, digamos, un poco florecer y evolucionar, volver a renacer, ¿no? Como utilizo yo mucho el símil de nuestras propias cenizas, pues ese proceso hay que transitar el malestar. Si yo no sé cómo guiar, no sé cómo transitar ese malestar y hacerlo sola desde casa, es muy doloroso, muy difícil y al final pues no lo hacemos, pues me escondo detrás de estos perfiles o de vidas imaginarias o de vidas que yo considero que son perfectas, porque me meto en una burbuja en la que yo veo que dejo de vivir mi vida por imaginarme vidas ajenas que forman un poquito parte de mí. Impresionante. Y por último, con el tema de la sobreinformación que también has comentado al principio, pues sobre todo lo veo mucho en temas de maternidad, de educación, bueno, luego también en temas de pues, deporte, suplementación. O sea, tenemos tanta información acerca de cómo hay que comer, cómo hay que ser padres, cómo para esto, para toda esta sobreinformación a la que estamos expuestos, que un profesional y además por parte de profesionales también, ¿no? Un profesional te dice A, otro profesional te dice B y otro te dice C, ¿cómo podemos afrontar también esto? Porque al final nos hace sentirnos perdidos y muchas Es una veces, locura. a lo mejor si sigo lo del de A y no me funciona, pues me siento tonta, ¿no? Sí, sí. Es una locura el nivel de sobreinformación, como dices, y que tienes todas las vertientes, todas las opiniones de todos los colores y de todas las formas. Todo es válido, realmente todo puede funcionar.
No significa que si yo elijo una opción, la otra no sea válida. Creo que cada uno tenemos que ver cuál de todas esas teorías, sea el tema que sea, casa más contigo, con lo que te gusta, tu personalidad, tu estilo de vida, ¿no? Porque te pongo un ejemplo a nivel de deporte. Yo puedo elegir pues un perfil de un profesional que me diga, mira, te levantas a las 5 de la mañana, entrenas en ayunas, haces esto, a las 8 empiezas a trabajar. Muy bien, pero es que a lo mejor eso a mí no me funciona, Mm. porque yo a primera hora en ayunas no tengo ni la energía ni la fuerza, no es para mí. Pues eso le funcionará a las personas que tengan ese perfil y es estupendo. A lo mejor a mí me funciona el otro perfil que me dice que lo haga a última hora, antes de cenar, luego me ducho, ceno y me acuesto. Eso me va. Pues entonces que cada uno seamos capaces de un poco de integrar la información, de decir, vale, y lo que no me valga lo pueda desechar y al final me quede en una línea que sea funcional para mí. Pero también creo que aquí un poco los puntos de mira luego a debate social de que no me quede como que lo mío es lo único válido y lo que tú me estás diciendo no es válido, sino que tengas la capacidad de decir, oye, pues estupendo, tu versión te funciona, me alegro, a mí me funciona la mía. Y Ujú. esto también, lo que has dicho, ¿no? A nivel de maternidad, pues al final las madres y los padres maternan, educan y crían a sus hijos con las herramientas que creen que son buenas para sus hijos y no a todos los niños le va a funcionar lo mismo. Y es un súper ejemplo, ¿no? Entonces, el saber poner ciertos puntos, ciertos elementos, probar cosas hasta que encuentres tu punto. Sí, evidentemente es algo pues que te cuesta mucho o que ves que hay algo que te está limitando a conseguirlo, que pidas una ayuda profesional y que al final vayas viendo cómo se hace ese camino para lograr el objetivo, pero creo que no es nada positivo el intentar quedarme con toda la información para integrarla toda, porque la cabeza se nos hace un bombo, nos agobiamos, no sacamos nada en claro, nos quedamos incluso peor que al principio y decimos, bueno, pues ya no hago nada. Me quedo mejor en el sofá de mi casa viendo una serie o yo qué sé, o saliendo a pasear, a tomarme alguna terracita en vez de intentar buscar ese cambio porque estoy más liado que otra cosa. Sí, lo que veo es que todo está relacionado con el autoconocimiento, es decir, que cuanto más autoconocimiento haya, más autoestima, más autoconfianza, pues al final vamos a poder regular toda esta serie de estímulos a las que está expuesta nuestra autoestima de una manera más adecuada, ¿no? Sí, o sea, es que el autoconocimiento es oro, es la clave. De hecho, cuando tú trabajas o empiezas a trabajar puramente en autoestima, si tú no trabajas primero autoconocimiento, nada tiene sentido, porque no puedes cambiar lo que no conoces, no puedes trabajar en el inconsciente, en lo desconocido, ¿no? Al final tienes que tener muy claro quién eres, qué valoras, qué necesitas, qué te gusta, qué te hace bien, qué cosas te están perjudicando. Y al final es que si tú no tienes ese autoconocimiento, que es un conocimiento propio de ti misma o de ti mismo, tu autoestima va a depender 100% del entorno. Va a depender de que tú te sientas bien o estés bien según cómo esté tu entorno. Si el entorno está bien, ah, bueno. Pero como algo falle, mm, ya es como el día, no es válido, no está bien. El día ya lo Yo no podemos soy válida, desechar. yo no soy valiosa. Sí, sí, totalmente, porque al final todo vuelve a lo mismo, ¿no? A esa idea de todo o nada, de esa exigencia, de esa comparación. Claro, si yo no tengo claro quién soy, no tengo claro cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis virtudes, también evidentemente mis debilidades, porque eso forma parte de la autoestima y digamos que mis defectos, ¿no? Mis debilidades es donde están mis límites, ¿no? Y ahí yo puedo decir, bueno, pues yo estoy perfecta en función de lo que yo soy, porque he llegado a mi tope.
Estoy dando lo que yo soy. No puedo dar más porque no soy más, ¿no? Claro, si todo esto yo no lo tengo claro, digamos, soy como un poco como una mantequilla que le está dando el sol y se va derritiendo por todas partes. No tengo consistencia, no. Soy muy vulnerable y cualquier cosa que me venga del entorno, de fuera, de repente modas o esto o aquello, me va a afectar tanto que, bueno, mi autoestima me la va debilitando incluso más, yo me voy comparando y sobre todo al final me hace no estar bien conmigo misma. Y no sé por qué, y no sé por qué, ¿no? Que a veces esto también es como clave. No estoy bien, pero no sé por qué. Qué importante en trabajar todo esto y sobre todo por guiados por profesionales, como es en este caso Ruth. Y así para cerrar, ¿qué le dirías a alguien que ha visto este episodio, que ha conectado con todo esto y siente que sí, que su autoestima está un poquito débil? Pues le diría por una parte que al final si se ha dado cuenta que su autoestima, su autoconocimiento, su autoconcepto, lo que es esta persona, está dependiendo mucho de lo que está viendo en redes sociales, que ponga ciertos límites, que ponga límites y que se distancie. Al final, también eso es una cura muy, muy importante. Tener en cuenta que no podemos controlar todos los estímulos, podemos controlar lo que está en nuestras manos. Y es verdad que podemos aprender a no creer todo lo que vemos, todo lo que la gente nos cuenta, tampoco, o sea, también podemos aprender a no creer todo lo que estamos pensando. Y es verdad que todas estas cosas de nuestro día a día de la vida nos pueden afectar muy negativamente, pero la autoestima no se destruye así como de golpe y desaparece o cuando ya no tengo autoestima no tengo solución. La autoestima se va desgastando con estos, bueno, como digamos impactos, ¿no? Diarios de nuestro día a día. Pero la parte buena es como la noticia, ¿no? Es como que también se reconstruye de la misma manera, con eh, otras pequeñas decisiones, otros pequeños actos, otras pequeñas cosas conscientes, ¿no? Que podemos aplicar en el día a día, que pueden volver a hacer sentirnos nosotras mismas o nosotros mismos. Y cuando somos un poco, ¿no? conocedores de esto, al final siempre voy a decir, cuando lo tengo claro, sé hacia dónde voy, lo intento y por mí misma, sin herramientas, ¿no? Me cuesta y es difícil o me frustra o ya no sé muy bien hacia dónde tirar, pedir ayuda, que es fundamental y al final son cosas solucionables que se pueden volver a construir y vale la pena invertir en una misma y tener una vida plena y poder conseguirlo. Vivir nuestra propia vida, no vivir vidas ajenas que no nos pertenecen. Muchísimas gracias, Ruth. La verdad es que ha sido un ratito súper interesante, inspirador y en el que yo creo que cualquiera que nos haya visto se lleva claves importantes para aplicar también en su vida. Y comentar desde aquí que en Zenia Therapy contamos con psicólogas como Ruth, que son expertas y especialistas en diversos temas, y lo que hacemos a través de nuestra plataforma es un proceso en el que te conectamos con el psicólogo ideal. Por eso decimos psicología de calidad. Son psicólogas que están formadas, que tienen experiencia, que además deciden vivir una vida en la que se valoran y se trabajan también a sí mismas. Entonces hacemos ese proceso de ver cuál es la temática de cada persona que quiere trabajar, también la metodología más adecuada para ella, la personalidad también de un poco el psicólogo que le va a acompañar para hacer ese psicomatch que llamamos perfecto y que esas personas puedan conectar con su psicólogo ideal y no estar pues como en otro tipo de plataformas que ves 800.000 perfiles y no sabes si va a ser el más adecuado o no. Nosotros nos encargamos de todo este proceso
Así que en la descripción, quien nos esté viendo y quiera hacer su psicomatch, tiene un link, hemos dejado un link para que pueda hacer el suyo. Y de forma totalmente gratuita. Al principio la primera llamada de valoración es gratuita y luego ahí ya informamos acerca de todo, de las tarifas y de todo. Gracias, Ruth, de nuevo. Ha sido un placer, Raquel, este ratito contigo. Muchas gracias. Y otra cosa también muy importante, quien quiera preguntar cualquier cosa a Ruth o lo que sea, en comentarios le podéis hacer las preguntas adecuadas, incluso si queréis que hable de algún otro tema, haremos otra entrevista. Muy bien, chao. Chao. Si no, ahí lo corto y ya está. Ya está. Sí. A ver, voy a pausar ya.